El alcalde de la ciudad de Bogotá, Gustavo Petro, estuvo visitando el municipio de Zipaquirá, recordando su época de estudiante en la ciudad de La Sal. Pues la verdad, cuando yo salí de Zipaquirá, que es un decir porque de aquí me sacaron a rastras y a la tortura, al ejército, a la fuerza, literalmente. Aquí funcionaba el colegio Santiago Pérez, donde estudiaba mi hermano. Y había sido antes el colegio mío, que se llama ahora el colegio de La Salle. Cuando yo estudié era el Colegio Nacional La Salle. Así que es como volver, retornar, reconstruir el origen mismo de la vida y el origen mismo de mi vocación política, de lucha social que empezó fue en Zipaquirá. Bueno, alcalde, grandes momentos vivió usted acá en Zipaquirá. ¿Podría contarnos esa anécdota de cómo obtuvieron el mosaico de Gabo? Estaba yo estudiando en el colegio de La Salle, allí ya teníamos un grupo inicial de jóvenes, de adolescentes que estábamos ya en camino de articularnos a organizaciones de izquierda, pero habíamos hecho de la cultura como el espacio de libertad donde planteábamos ideas. Formamos el Centro Cultural Gabriel García Márquez del colegio, que eran 2 horas de literarias todos los viernes, donde nos expresábamos libremente. A los curas lasallistas no les gustaba en su mayoría lo que hacíamos, pero estudiando el arte, los libros de García Márquez, el mundo artístico del momento, pues descubríamos que él había sido estudiante de nuestro propio colegio, y entonces nos dedicamos a buscar el mosaico, porque suponíamos que ese era pues la gran gloria del colegio y que estaría en el lugar más visible, y resulta que nunca lo encontramos, no estaba en los muros. A mí casi me expulsan del colegio por haber hecho el centro cultural. Para estos padres de ese entonces, muy conservadores, García Márquez era un comunista que no merecía la pena ser subrayado ni leído, y habían invisibilizado de tal manera su nombre y el hecho de que había sido estudiante del colegio, que su mosaico lo habían escondido. En el 4.º piso del colegio, en el último piso del colegio, había una especie de bodega lleno de sucia, de piso de madera roto. Habíamos hecho muy cerca de allí, como una ganancia, un sitio de conferencias donde presentábamos películas, y nos habíamos dado cuenta de la existencia de ese lugar. Nos cerraron el sitio de las películas, pero un día 5 jóvenes nos dedicamos a ver qué había allí, si allí estaba el mosaico. Teníamos esa premonición. Hicimos una especie de operativo militar con el puesto de zonas para que los curas no se dieran cuenta, y nos subimos y nos metimos al salón a esculcar, levantando todos esos mosaicos, tratando de encontrar el de García Márquez. Más o menos calculábamos las fechas y lo encontramos, todo el mosaico completo. Uno de mis compañeros, Isidro Forero, le quitó el retrato, después lo entregó a una fundación que estaba buscando las memorias ya de García Márquez, y me he enterado que ese mosaico no aparece. Quizá fuimos nosotros los últimos en descubrirlo. Eso fue en el año 1976, en el último piso del colegio de La Salle, Nacional La Salle en ese momento. Y alguien, o de alguna manera, lo desaparecieron, pero el retrato, gracias a que lo sacamos, se mantuvo y se recuperó. Bueno, alcalde, Zipaquirá es ciudad educadora por excelencia. Tenemos pues grandes personajes que han estudiado acá. Hoy ocupamos el primer puesto en el índice sintético de calidad. ¿Cómo influyó la educación acá, su paso por Zipaquirá? Fundamental, porque yo estudié en colegio público, jornada completa, en un momento donde el Estado quería la educación, eran los mejores colegios del país. Yo creo que nunca lo he confirmado, el 2.º puesto nacional en el puntaje del ICFES. Y eso se daba por la calidad de la educación que nos entregaban aquí, y que generó una élite, en cierta forma, como tú dices, de personas que después descollaron en la vida nacional de múltiples maneras. De hecho, el único colegio que ha dado un Nobel en Colombia es este, y es público.
¿Y eso qué significa? Que la educación pública era un valor democrático para la consolidación de una nación. Zipaquirá tiene otros hechos que no solamente tienen que ver con los nombres famosos, sino que tiene que ver, y por eso es que tiene esos nombres famosos, con el hecho de que que junta en el mismo lugar un mundo laboral intenso de trabajadores, de obreros, industriales y de saber. Y entonces cuando tú juntas un mundo de saber, de intelectualidad, con un mundo laboral de obreros industriales, te surge una vanguardia política, te surge lo que siempre fue Zipaquirá, una vanguardia en los cambios y en las transformaciones del país. Por eso es que surgen nombres famosos, no al revés. Y eso no lo puede olvidar el pueblo zipaquireño, ¿no? Si pierde ese feeling de articular el mundo obrero con el mundo del saber, pues pierde su capacidad de vanguardia en las transformaciones del país. Gustavo Petro, entre esos hechos históricos que usted nos comenta, pues está precisamente la presencia suya, su paso en el Consejo Municipal de Zipaquirá, la personería que usted también pues tuvo la oportunidad de llevar las riendas, pero también hace 30 años, por esta época, pues estamos recordando lo del Palacio de Justicia, la toma del M19, al cual usted también perteneció, pero en aquel entonces usted estaba preso. Y veíamos en los archivos del Consejo Municipal de Zipaquirá que el alcalde de entonces, Hernando García, lo conocían como el Mico García, dejó una constancia en contra del doctor Gustavo Petro allí en la corporación porque decía que estaba recibiendo amenazas a través de un pasquín que decía que había que acabar precisamente con la aristocracia en el municipio de Zipaquirá, y él se sintió seguramente aludido y dejó esa constancia donde había una persona que le respaldaba a usted, que era el doctor Gómez. Creo que también tuvo que exiliarse en algún momento el doctor Gómez, Jaime Gómez, exactamente, él. Pero esos momentos históricos, la Carta del Pueblo, por ejemplo, doctor Gustavo Petro, que usted lideró con el doctor Gustavo Chinchilla, recordemos algo de ese momento histórico para la nación y para el municipio de Zipaquirá. Es largo, lo único que, porque es una vida, ¿no? La Carta del Pueblo es la juntura de una juventud que quiere cambiar el municipio y el país. Y entonces aparecemos en la vida más que como guerrilleros, como periodistas. Sin embargo, éramos militantes del M19, que tenía centenares de personas vinculadas clandestinamente en el municipio de Zipaquirá, dado que Zipaquirá había sido uno de los grandes municipios en términos de mayoría de la ANAPO, y la sección obrera de la ANAPO, que después se volvió ANAPO socialista y que una de sus cunas fue Zipaquirá, pues se convirtió en el M19. Por eso la influencia que el M19 tuvo en Zipaquirá, pero que Zipaquirá tuvo también en el M19, que es una historia para escribir, con mucha gente cuyos nombres, algunos ya muertos, otros no, pues hacen parte de esta historia contemporánea. Ahora, si quiere usted, fíjese que ese alcalde, que no era zipaquireño, García, de apellido García, que era nombrado, porque en ese entonces no había elección de alcaldes, lo nombraban, vino a reemplazar a una alcaldesa galanista que entendió muy bien las circunstancias del M19, incluso después pidió militancia, pero este alcalde fue a destruirlo. Su hermano, Andelfo García, era miembro de la organización comunista Ruptura, es decir, no era una familia ajena a las ideas de izquierda, pero estaba en un proceso. Solo por anécdota, por paradoja, te quisiera decir que quien suspendió las modificaciones excepcionales del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, que es el intento más profundo, incluso estudiado en la Universidad de Harvard y en otras universidades como una de las vanguardias hoy, cómo se adapta una ciudad al cambio climático, quien suspendió eso fue una magistrada llamada Elizabeth García. Es la hermana del alcalde que trató de pedirle al gobierno que me torturaran y que no me dejaran salir de la cárcel. Era el alcalde de Zipaquirá de ese entonces.